Pues muy bien, amados. Nos faltan dos modulitos que tenemos que aterrizar. Estamos a la mitad de este, que es pensamiento, más bien teología práctica. Vimos los significados, vimos el objetivo, vimos la finalidad, ¿vale? El análisis teológico. Creo que aquí nos quedamos. En el análisis teológico tenemos que poner toda nuestra atención en el análisis de la situación presente. Es muy, muy, muy importante que veamos, justo lo que estábamos hablando hace un momento Armando y yo, es que podamos ver, amados, el cómo van cambiando. El tema sí es análisis teológico, ¿verdad? El tema es teología práctica, Pero ahorita en lo que nos vamos a enfocar. y una parte de la teología práctica es el análisis teológico. Ok, entonces hoy nos vamos a enfocar en el análisis teológico. Yo espero terminar ya de teología Ok, práctica hoy, vale. ¿vale? Ok. Entonces, en el análisis teológico de la situación, uno es la situación presente de la iglesia. No confundamos que la iglesia primitiva tuvo sus retos y retos muy complejos. Ellos fueron punta de lanza. Cuando la Biblia te hable que tú eres punta de lanza, es que va a ser un ministerio de constante golpeteo, de constante pleito, de constante, porque vas abriendo camino y vienen generaciones a las cuales les vas a abrir el camino, que deben de venir con más gloria, ¿no? Que deben de venir con más fuerza, con más poder. Entonces, el análisis teológico actual sobre la situación presente de la iglesia, tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál es la situación de la iglesia hoy en día? Va ganando credibilidad, va perdiendo credibilidad, va proyectando el propósito de Dios, la voluntad de Dios en las vidas, o se va perdiendo y degradando la voluntad la voluntad y el favor de Dios sobre las vidas, el propósito de Dios sobre las vidas. Tenemos que tener bien en claro esas ideas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando en sí, la iglesia, sí, Dios, qué bonito es, pero por ejemplo, apenas escuchamos una predicación donde el pastor decía lo siguiente, como aquellos pastores gordos que van a la sierra y se infartan, y esos flacos diabéticos que no pueden ni cargar nada, y cómo tienes que cuidar tu cuerpo. Sí, tienes que cuidar el cuerpo, sí, tienes que cuidar el propósito de Dios y la voluntad de Dios sobre tu cuerpo. Ahí también opera la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, y Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que hay una voluntad para el espíritu, hay una voluntad para el alma y hay una voluntad para el cuerpo. Y dice, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, el propósito es claro. Dios siempre ha sido claro con su iglesia, pero tenemos que analizar la situación presente de la iglesia, el contexto de la iglesia. ¿Vale? Eso es bien importante. ¿Dónde estás parado? Me llegó un video hace muchos años de una iglesia estos que están al lado de República Dominicana, en este país, se acaba de ir su nombre. Puerto Rico. No, 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 República Dominicana, al ladito están unos negritos. Haití. Haití. Me llegó de un video de una iglesia en Haití donde los hermanos tocan con puros tambores y las hermanas pues danzan, ¿verdad? Como se espera en el espíritu. Pero su vestimenta es un top y un shortcito.
Y ellos así alaban a Dios, y ellos así bendicen el nombre de Dios, y buscan el favor de Dios. Pero también fui a iglesias en la sierra, donde si no ibas de traje estabas blasfemando el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación actual de la iglesia? ¿Será importante lo que proyectamos? ¿La iglesia está proyectando? ¿Serán importantes los milagros? ¿Será importante el propósito de Dios? Bueno, tenemos que hacer un análisis sobre eso. Tienes que generar algo que se llaman indicadores para que tú puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta desde tu vida hacia lo que proyectas. ¿Vale? El contexto de la iglesia, la iglesia en sí donde estás y, y todo eso basado en la voluntad, perdón, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Y de aquí nos vámonos rápidamente desde lo personal hasta lo macro y lo micro. Micro sería personal. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Uno, salvación. Que tú seas salvo. Ya. Ya lo cumpliste, ya eres salvo. Dos, guardar y cuidar tu salvación. Eso es la voluntad de Dios. Guarda los caminos del Señor, guarda su voluntad y guarda sus mandamientos. El que me ama, mis mandamientos guardará y mi Padre le amará y nos manifestaremos en él. Entonces, parte de la voluntad de Dios es guarda la voluntad de Dios, guarda sus mandatos. Así de sencillo. Siguiente propósito de la voluntad de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tercera voluntad, ama a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, eso engloba mucho de la palabra de Dios, ¿no? Y no los dije en desorden, los estoy diciendo en el orden lógico del ser humano, no en el orden de Dios. Cuando a Jesús le preguntan, eh, dime cuáles son los mandatos de Dios, Jesús dice, son dos, se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo Como a ti mismo. mismo. Pero cuando Jesús confronta con el apóstol Pablo, confronta a la iglesia, en Juan, dice, ¿cómo puedes decir que me amas si aborreces a tu hermano? Entonces el tal es mentiroso, porque ¿cómo puedes decir amar a alguien que no has visto? Sino cuando has visto a alguien, no lo puedes amar. Entonces, en ejecución, en, vamos, en propósito de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. En ejecución es amar a tu prójimo como a ti mismo, y de esa manera estás reflejando el amor de Dios sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas es sobre todas las cosas. Entonces, ahí se va manifestando la voluntad de Dios personal. ¿Por qué tenemos que hablarlo? Porque estamos hablando de pensamiento teológico y teología práctica. ¿Tú qué decisiones vas a tomar teológicas sobre tu vida? Pues lo que esté apegado a la voluntad de Dios. Así es sencillo. Lo que sea voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios y hacia allá tienes que ir llevando la practicidad de tu evangelio. ¿Qué ciencias se utilizan o disciplinas se utilizan para la teología práctica? Uno, homilética, que viene de homilía, ¿vale? Y es la disciplina encargada de la forma en la que se expresa un sermón o homilía. Dos, catequética. Es utilizada en la pedagogía. Dejar de compartir. ¿Perdón? ¿Qué pasó, hermana Miriam? Ah, Pastor, disculpe, hay una chica que quiere entrar que dice que no la dejan, no puede entrar, le está mandando mensajes. que lo vuelva a intentar, hermana, porque yo aquí no tengo
Yo aquí no tengo que quiera entrar. Bueno, yo le digo. Dígale que lo siga intentando, que vuelva a intentar, que desconecte y vuelva a intentar. Ok, Gracias. de nada. Catequética es la utilización, mira, no, caray, era Miriam. La catequética o catequesis, como se conoce, como los católicos hablan del catecismo, lo único que están diciendo es como lo que nosotros conocemos como educación cristiana. Son los principios de enseñanza. ¿Qué es lo que tiene que saber un cristiano para ser cristiano? ¿Vale? Eso se llama catequética o catequesis, que los católicos se utilizan la palabra correcta, que es el famoso catecismo. Que no nos vamos a poner en que si es correcto usar la palabra, la cuestión es igual, mientras entiendas que tienes que aprender para saber el propósito de Dios, apréndelo. Misiología. La misiología es el estudio del mandato, el estudio del mensaje y el estudio de la misión de la iglesia. ¿Por qué te estoy dando estos principios, amado? ¿Cuántos de estos realmente estás viviendo o estás aprendiendo de ellos para utilizar una teología práctica, que tu creencia, tu fe, te ayude en tu toma de decisiones? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues aprendiendo, confrontando. Entonces, ya estudiaste el mandato, la misión del mensaje de la iglesia donde estás, ya tienes la enseñanza, ya sabes cómo transmitir el mensaje, pues vamos bien. Dogmática. La dogmática, el dogmatismo, es una posición filosófica que opera en conceptos y fórmulas a las que se acepta sin cuestionarlos. Dos conceptos y fórmulas de los dogmáticos se llaman dogmas. Ya habíamos hablado qué onda, qué eran los dogmas. Un dogma es una afirmación, idea aceptada como verdadera sin crítica o examen, y sobre lo que se construye un sistema filosófico, la base de una idea, la base de un credo. ¿Cuál es la base de nuestra creencia, hermanos? Independientemente del amor, porque ese es, todavía va más adelante, es la ley de Noé, ya la habíamos visto. ¿Se acordarán de ella? La base del cristianismo, ¿cuál es la base de la fe en Dios? Pentateuco. Esa es la ley. Bien, pero tenemos una base. Antes de los 10 mandamientos hay una ley. ¿La recuerda? ¿De Noé dijo? Ajá. ¿El respeto a qué? Adiós. Al derecho ajeno es la paz. La vida. Exactamente, el respeto a la vida, porque Dios es vida, Dios es amor. Después de la vida viene el amor, ¿vale? Entonces, la base de nuestra fe, de donde parte todo el sistema filosófico analítico de la Biblia, es el respeto a la vida. Un dogmático es el que acepta el dogma e incita a los demás a proceder según lo establecido. El dogmatismo puede definirse como la inclinación a los dogmas, o sea, a exigir que una verdad sea aceptada sin posibilidad de cuestionarla. Cuando no cuestionas la idea de Dios. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico y rápido de discusión. A ver, ¿qué hacemos con esto?
Esto sí me interesa que lo capten. ¿Listos? Dicen que cuáles son Pues un cajero. las O sea, que haga la función de características, cajero. cuáles son las características de Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Si se la saben. Porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ajá, perfecto. Entonces Dios todo lo puede, hermana. Sí. Entonces Dios puede ser malo. No es malo, permite, No, 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 eso no. Dios ¿no? puede ser malo, No. No, no que todo lo puede. Pero Sí, su naturaleza pero no es ser malo, por ello exactamente, ¿no? puede ser malo. Es, Por ahí vas, Jess, por ahí vas, Jess. Vas la bien. parte de No, pero más bien estás preguntando como desde el punto de vista humano, ¿no? Él está por encima de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la pregunta Entonces, es clara. ¿Dios puede ser malo? no, 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 él es amor. No, porque él entregó a es su hijo correcto. para la salvación. Pero Son de las siete. el ateísmo te va a decir, ¿cómo si él todo lo puede? Él puede ser malo. Eso es lo que se conoce como una paradoja. Sí puede, pero su naturaleza de él es amor. No, no Y puede, no puede, Jess. Por lo que le acabas de decir. Es un absurdo. Es decir, ¿podrá existir un triángulo circular? ¿Puedo comentar no, algo, Yadir? Pues no. Sí, por favor. La palabra correcta es que Dios es inmutable, no cambia, ¿no? Es correcto. Es correctísimo. Dice, oye, Dios puede hacer una piedra tan grande que él no pueda cargarla. Es un absurdo. Es una idea absurda. Eso no existe. Es como decir que yo tengo un triángulo circular, que yo tengo un triángulo de 4 lados, de 5 lados. ¿Se puede eso? no. Pues no, eso no El existe, triángulo es un absurdo. es círculo. Es una cuestión absurda. Entonces, es una lógica torpe, es una Porque lógica no es su esencia, ¿no? exacto, o es una lógica sin sentido. Entonces, cuando una persona te diga, entonces si Dios todo lo puede, sí, correcto, entonces Dios puede ser malo. No, no puede ser malo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás preguntando es una cosa absurda. No puede salirse de su esencia, no puede salirse de ahí. Pero ¿por qué si Él es Dios, si Él es Dios? No sería Dios si Él se saliera de su esencia. ¿De quién es Él? ¿Sí me doy a entender? sí, Esa esencia la tenemos que tener nosotros en claro y por eso necesitamos esas ciencias que les acabo de decir. ¿Qué hace a un cristiano ser cristiano? Es el dogmatismo. Por eso esa idea no puede salirse de nosotros. Son incongruencias y no podemos estar eh, conformados con las incongruencias o tener una filosofía incongruente. ¿Sí me va a entender? Ejemplo, Dios está en todos lados, ¿sí o no? amén. Es por eso que escucha nuestra oración. Y es por eso que cuando oramos, Dios está al tanto de nuestro ser, porque Él es Dios. Entonces, cuando una persona te dice, es que yo le rezo a tal y le rezo a tal y le rezo a tal para que me ayude, y le deja de perder tu tiempo porque esos seres no son Dios. No, ni te escuchan, ni están atentos tuyo, ni ponen atención porque no pueden, porque no tienen
las características de Dios: omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es por eso que Dios nos escucha, es por eso que Dios nos atiende. Eso es un dogma, Los que estás mencionando son los atributos de Dios, ¿no? ¿correcto? O sea, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Sí, inmutable, ajá, atemporal, que es, o sea, sí, del principio al fin, bien, y que es amor. sí, O sea, son los atributos de Dios, ¿no? Para definirlo, o sea, no lo estamos juzgando como un ser humano, porque Él está por encima de todo eso, ¿no? correcto, Por lo tanto, no puede tener una conducta humana. correcto, La misma Biblia dice, somos hechos a semejanza, más no somos dioses, ¿no? correcto. Sí, sí, estamos, digo, está padrísimo lo que están llegando, ¿eh? Eso es lo que nos da practicidad a nuestra toma de decisiones como cristianos, lo que nos hace prácticos. Toma de decisiones basadas en los atributos de Dios, basados en lo que ya les expliqué, la voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender, amados? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, Ok. La siguiente ciencia que vamos a necesitar para tener más practicidad se llama hermenéutica. Es el arte de interpretación de textos. ¿Dudas aquí? Perdón, estaba sonando mi poquito. Ok, alguien hizo una preguntita. Seguimos en el módulo, ¿sí? Estamos, acuérdense, en teología práctica. Ok. ¿Dudas aquí, amados? ¿No? No, No. pastor. Ok. no, ¿Qué hace que la teología sea teología? Bueno, un término de la didáctica. La didáctica es el arte de mover el conocimiento, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué la didáctica es didáctica y sirve para transmitir algo? Porque tiene algo que se llama cientificidad. ¿Qué tiene? Cientificidad. Ok. cientificidad. Entonces, Este se les enfrió, mételo otra vez. Era de mi esposa, pero ni lo tocó. No, creo que se lo sirvió. la cientificidad nace y se establece porque tiene un objetivo, un objeto formal, una reflexión y una práctica, ¿vale? Entonces, la teología práctica, la teología tiene cientificidad y es considerada una ciencia, ciencia teológica, porque tiene un objeto de estudio. En este caso es Dios, ¿vale? Y Dios en autorrealización y relación con qué o con quién. La iglesia. Exacto. Entonces tenemos, según las ciencias filosóficas que hablan ahí se me acaba de ir en la materia, que es área de la filosofía que estudia el conocimiento epistemológico, la relación epistemológica de Dios, por cuál es ciencia, es la relación que tiene Dios con el hombre, Dios con la creación, Dios con su iglesia. Entonces hay una relación objeto-sujeto, ¿vale? Y basado en esa relación, podemos decir que hay cientificidad. Dos, objeto formal, autorrealización de la iglesia en el presente y ¿dónde más? En el futuro. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas que la iglesia de Cristo se ha sostenido desde la creación hasta el día de hoy? ¿Cuántas ciencias se han abandonado? ¿Cuántas ideas se han abandonado con el paso del tiempo? Y una que no se ha podido abandonar y sigue de pie de la creación del mundo hasta el día de hoy. Reflexión para una decisión, es decir, tiene análisis y praxis, práctica, aplicación
práctica. Tiene un sistema y tiene un método. Es por eso que podemos decir que la teología tiene cientificidad. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? No. Ok. Reflexión. Vale. Esto está bien interesante, porque tenemos que expresar nuestra reflexión desde tres sentidos. El sentido profético, y aquí no nos vayamos, no confundamos la profecía con la predicción, son cosas diferentes. Predicción es decir, eh, en tal año se va a acabar el mundo, eso es una predicción, ¿vale? ¿Estamos bien con eso? Sí, Cuando estamos hablando de profecía, tenemos que caer en portavoz, la voz de Dios. ¿En quién? En nosotros. Entonces, ¿qué es lo profético? Ser portavoz. Vale. Después viene otra área, el sentido político. ¿Qué es política? A ver, definan política, por favor. Ahí agarran sus celulares de alguien, definan política. ¿alguna doctrina referente al gobierno o a los asuntos públicos? Vete a la epistemología. No, a la Un etimología, perdón. conjunto de actividades Ujú. asociadas con la toma de decisiones entre grupos u otras formas. Perfecto. Cuando nosotros estamos hablando de sentido político, es que tenemos que tomar decisiones pensadas en todos o la mejor opción para todos. Esta parte es bien compleja en la Biblia, bien complicada. Y si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué dice la Biblia sobre la toma de decisiones en Dios? Yo tengo planes de qué? ¿De bien y no de mal? De vida y no de... Muerte. Y entonces todo el tiempo las decisiones que Dios te hace tomar son para bien, Sí, amén. son para que estés mejor. Entonces, claro que tenemos que entender el sentido político de la Biblia. No a la política que conocemos, que es sucia, que es basada en intereses, en conflicto de intereses, que es un tema de estructura del poder, de líneas de poder, ¿vale? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué Dios te lleva el perdón. ¿A quién beneficia el perdón? A todos, a todos. Y todos es todos, hasta la persona que no está involucrada entra en el perdón. ¿Qué pasa cuando no hay perdón, amados? Hacen dos grupitos. El que le cree a A, el que le cree a B y los observadores. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa si A perdona a B y B perdona a A? ¿Qué pasa con C? Mete cizaña. No, perdonan. Ah, Mm. pues sí. Pues no hay problema para nadie. El Y beneficio es para todos. el beneficio es para todos. Eso es un sentido político. Mm. ¿Qué pasa cuando llega un pastor
que para allá va la iglesia de Yo soy el que soy también, ¿verdad? Y dice, hermanos, necesitamos comprar un lugar. ¿El beneficio para quién es? Para Para todos. todos. Pero ¿qué pasa cuando no se apoya un lugar? ¿Quiénes salen perjudicados? Todos. Todos. Ya me doy a entender con el sentido político. Sí. Sí. Vale. O sea, en lo político son como similar a las decisiones salomónicas. Pues sí, es sabiduría moviéndose en todo el esplendor, es sabiduría moviéndose a todo lo que se pueda mover para el beneficio de todos, porque así se mueve Dios. Dios hace salir el sol para quienes, Para todos. Para todos. para Para buenos justos y pecadores. y malos, para justos e Y injustos. pecadores. Ujú. Y de aquí entonces viene el por qué necesitamos hasta el rol hermenéutico, que sería la traducción e interpretación de los procesos bíblicos. ¿Hasta aquí vamos bien, amados? Sí. Sí. ¿Dudas? No. No, No, No. Vale, entonces de aquí nacen los dilemas. ¿Qué es un dilema? Es una situación difícil o comprometida donde hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas elegir, porque ambas son igualmente buenas o malas. El tema con la iglesia, cuando estamos hablando de iglesia, y por eso necesitamos ser prácticos en la iglesia, es que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se dolece. Aquí no hay que la menos peor, aquí no hay decisiones de, híjoles, la menos mala, no. Si una parte se duele, todo el cuerpo va a estar dolido. A todos nos va a afectar. Si una parte del cuerpo se goza, todos deberíamos de gozarnos. Gózate con el que se goza, llora con el que llora. Vámonos a la praxis. Esa sería la parte reflexiva. Vámonos a la parte práctica. Praxis, experiencia del misterio de Dios. ¿Vale? Aquí tenemos la praxis performata, praxis mistogógica. ¿Vale? Tenemos dos. Y la inteligibilidad de la praxis. Francisca, informática. Ujú. ¿Vale? Performática, ¿no? Performática. ¿Cuál es la praxis performata? Es fundada en la fe legitima la esperanza. Oye, ¿por qué tomaste esa decisión? Por fe. Y la fe hace que tu esperanza sea Legi- legítima. Práctica cristológica. Esta está basada en el misterio de Dios e incomprensible y siempre conformada en la esperanza. Es decir, no entiendo qué va a pasar, no entiendo por qué lo estoy haciendo, pero sé que me lleva a esta esperanza. Y es, entonces, esta es primero y después tienes que analizarlo desde la esperanza basado en el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Quién se lo sabe? ¿No? ¿Seguros que no? El apóstol Pablo lo dice, y este revela un gran misterio, que Cristo Jesús
siendo igual a Dios. Lo que Dios realizó a través de Cristo. Es un gran misterio, Tania, un misterio de verdad, verdaderamente complejo de entender. Lo entendemos desde una línea humana y a veces se nos hace impensable, ¿no? Sin embargo, es un gran misterio. ¿Cómo? Y entonces te dicen hasta el ateísmo basado en este misterio, que no lo entienden, te dicen, ¿cómo? O sea, ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Pregunta. Es el Hijo de Dios, ¿no? ¿No? ¿Es Dios o no es Dios? O sea, Sí, en sí, diferente sí es persona, Dios. pero sí. Sí, Entonces, ok, entonces cuando Jesucristo oraba, ¿se oraba él mismo o qué pasó? Amén. Le oraba al Padre. Pero no que él también es Dios. Ah, pues ese es el misterio de Dios. Claro que era Dios, pero Dios renunciando a su postura de ser Dios en la figura del Hijo, ¿vale? Ren- Pero ahí, pero ahí más bien en su fase de como Cristo como humano, ¿no? Cuando fue tentado como el diablo, ¿no? Ahí se despojó de la parte de la humanidad, ¿no? Y abrazó su espiritualidad, ¿no? Sí, totalmente. O sea, desde su parte humana venció a Satanás basado en la fe en Dios. O sea, él es la prueba viviente de que la humanidad puede alcanzar ese grado de conciencia que se busca, ¿no? Correcto. Entonces, el misterio es que él trasciende a través de la iluminación a un grado de conciencia mayor, ¿no? ¿Sí? La iluminación Y al, basada en la fe. ¿Eh? y al tener ese grado de conciencia, eh, nos salvó del pecado, ¿no? Correcto. O sea, en su punto más alto nos salvó del pecado, ¿no? Sí, por eso dice, siendo igual a Dios, no fue como cosa que aferrarse, sino se humilló a sí mismo y se humilló a sí mismo muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre todo aquel que en él crea sea salvo y toda rodilla se doblará ante ese nombre, Filipenses 2:9. Entonces, sí es un gran misterio. Entonces, esa es la praxis mistagógica donde decimos, híjoles, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero, wow, o sea, no sé por qué lo hago, pero está basado en la esperanza. Después viene la inteligibilidad de la praxis. Está basado en el conocimiento, en el amor. disculpe, ¿puede repetir el versículo que dijo Filipenses qué? Filipenses 2:9. Gracias. Conocimiento, amor, dejar de ser, libertad y amor evidente, luminoso en sí, ¿vale? Es decir, la inteligibilidad de la praxis es que hacemos las cosas de manera inteligente, considerando el conocimiento y el amor, considerando dejar de ser, considerando la libertad y el amor, considerando la parte evidente, la parte mostrable, luminosa en sí misma. ¿Me explico con la inteligibilidad de la praxis? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Qué? Todo. Bueno, lo de el último punto, por favor. Ok. Inteligibilidad de la praxis es práctica inteligente. ¿Sí? ¿Cómo sabes que lo que haces es inteligente? Pues porque tienes el conocimiento y te mueves en amor. Dejas de ser tú. ¿Por qué es importante dejar de ser, amados? Nosotros mismos, dejar de ser nosotros. Ajá. Para no contaminar el nuevo conocimiento, ¿no? Para que Cristo crezca en nosotros.
Esa es la base, pero muy bien Armando y muy bien Jess. La base es para que Cristo crezca en nosotros, porque nosotros no somos Cristo, amados, pero se nos invitó a hacerlo, se nos invitó a seguir ese camino, no a ser Jesucristo, obviamente, sino se nos invitó a seguir el camino de Cristo. ¿Ahí qué tienes que ver tú? Me encanta un testimonio hermoso de un predicador. Este predicador se fue a África por 40 años, se fue joven, ¿vale? Cuando estuvo en África, este predicador dejó una, este, una carta donde decía cuándo regresaba él. Dejó una nota a sus hijos, dejó una nota a su iglesia, dejó una nota a sus familiares y amigos, y les dijo, tal día regreso, de tal año. Se fue con su esposa y su esposa muere allá, y cuando regresa, iba en un barco, y cuando se empieza a ver el puerto, ve una gran multitud y dice, wow, sí vinieron a recibirme. Y ve letreros de bienvenido, wow, una orquesta, wow, no, señor, así se recibe un siervo de Dios. Él estaba en tercera clase, en la clase más baja, y, y wow, no, impresionante, qué bien me han recibido. Cuando sale la primera clase, sale la segunda clase, y cuando sale él ya no había nadie, ya no había nadie, man. El hermano lo predica. ¿Y cómo que no hay nadie? Señor, ¿por qué me haces esto? Mira, se olvidaron de mí. Estoy solo, Señor. Ojalá te consideres mi trabajo y la obra que hice por ti. Y estando el hermano juntando sus moneditas para el camión, eh, Dios le habla y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Es que se olvidaron de mí. Sí, estás solo. Date cuenta, estás solo. Pero ¿para quién trabajaste en África? ¿Para tu concilio? ¿Para tu iglesia? ¿Para tus hijos? ¿Para tu familia? ¿Para tus amigos? ¿O trabajaste para mí? Dios. No, pues trabajé para ti. Mira al cielo. Voltea el hermano al cielo y dice, cuando tú regreses a casa, de seguir entregándome tu vida, de seguir dándome todo lo que me has dado, ahí te voy a recibir con mis ángeles y me voy a parar del trono y voy a extender mis manos y te voy a dar una gran bienvenida cuando regreses a casa. Aún no es tu tiempo, sigue trabajando para mí porque tu vista tiene que estar en tu casa. Y eso es impresionante, amados. Discúlpenme, pero eso es la verdad. Podrás trabajar para tus hijos, pues que tus hijos te lo aplaudan. Podrás trabajar para tu familia, que tu familia te lo aplauda. Pero si estás trabajando para Dios, no esperes recibir gloria de hombres, no esperes recibir gloria de nadie, porque estás trabajando para Dios. Espérate a que llegues. Apocalipsis 3:5. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, y diré su nombre delante de mi Padre y sus ángeles. ¿Puedo hacer una pregunta, ya dice? ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un ministerio en la iglesia, lo tienes que hacer por desinterés, ¿no? Porque si buscas Totalmente, interés propio, ya no daría fruto, ¿no? totalmente. Es para Dios, completamente para Dios. Y de ahí nos vamos
a otra parte de la práctica, evolución biológica pasiva y evolución cultural activa. Evolución biológica pasiva, ¿qué quiere decir eso? Tú naces, creces, te reproduces y mueres. Eso va a pasar, amados. Tenemos que entender algo. Apenas empecé a discutir con una personita sobre esto, que se nos olvida la parte lógica de Dios y la parte lógica de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué pasa, amados, cuando tú tienes una enfermedad, te da apendicitis, vas al médico y ¿qué hace el médico? Opera. Te opera, ¿va? Y entonces llegan hermanos y piensan que el médico es el diablo, además de que te salvó la vida cortándote ese pedazo de tripa. Y dice, no, vamos a orar a Dios, hermano, para que Dios te restablezca rápidamente ese cuerpo, para que sanes en ese cuerpo rápido. Y ese hombre malvado que te curó, ¿verdad? Que fue el instrumento que Dios usó, ¿verdad? Va a decir, ¿cómo es que este hombre se sanó tan rápido? ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí, Bueno, ahí viene la parte lógica. ¿Quién diseñó el cuerpo humano, hermanos? Dios. Ok. Dios, ¿Quién estableció los tiempos de sanidad de ese cuerpo? Dios, ¿Y como por qué quieres que se sane rápido si Dios estableció un tiempo para eso? ¿Por qué no mejor bendices al médico? Agradece a Dios por la vida de ese hombre que estudió, que fue el instrumento que Dios quiso usar para que sanaras, y que obviamente vas a vivir un proceso de restauración, porque ese fue el diseño de Dios. No es el diseño del hombre, no es el diseño de la ciencia. La ciencia no te sana el diseño de Dios. ¿O no? Sí, amén. Entonces, ¿por qué andamos Sí, pidiendo locuras? pues, bueno, también cuando se llega al límite humano, Dios trasciende, ¿no? Es correcto, ahí estoy de acuerdo contigo. Es como cuando el año pasado, ¿no? Que mi hermano estaba enfermo de su piecito, ¿te acuerdas? Sí, Y que lo amén. pusimos en oración Sí, y que el doctor dijo, le voy a mochar de la rodilla para abajo y ahorita tiene su pie. pero eso es otra cosa, si me entiendes. Ahí la ciencia del hombre no ha aprendido cómo sanar Ajá, eso. ¿Y acudimos a quién? adiós. Y en la misericordia de Dios, a través del mal que estaba recibiendo, que era digno de que le cortaran la pierna, Dios tuvo misericordia y lo sanó. Me dijo un hermano, pero es que yo he visto sanidades de las muelas. Sí, hermano, yo también. Y las creo. Y créeme que las creo. Pero yo utilizo mi fe práctica. Yo dejé de pedir locuras hace mucho tiempo, pero no locuras de la fe, hermanos. Yo sigo pidiendo locuras y locuras fuertes. Vamos, yo recuerdo que por demostración de la fe iba un hermano conmigo y no le gustaba acompañarme. O sea, sí le gustaba y me acompañaba, pero decía, no, es que el pastor a veces dice cada cosa que yo le digo al Señor, Señor, respalda al pastor, porque yo le he pedido al Señor cuando estoy orando por un pie corto, le digo, Señor, pásate, que vean que eres tú, eres tú el que estás haciendo crecer ese pie. Ahora, Señor, regrésalo y acomódale los piecitos al hermano para que vean que todo el tiempo eres tú. No son locuras mías, son locuras de mi fe, son locuras de mi pensamiento, pero en relación con Dios. Y Dios me ha respaldado, Dios me ha regalado esas locuras en mi comunión con Él. Pero eso no tiene nada que ver con una evolución biológica pasiva. Es decir, el cuerpo tiene su diseño y ese diseño va a moverse conforme a lo que Dios estableció. La combinación genética, ¿verdad? La selección natural, todo lo que el hombre ha ido descubriendo y poniéndole nombre a como el hombre lo entiende,
Eso no es nuevo para Dios, eso ya Dios lo sabía, Él lo diseñó así. Lo que sí tenemos que estar muy atentos es a este de aquí abajo. La evolución cultural activa, cómo se va desarrollando la cultura humana, cómo se va desarrollando la población cuando una población se convierte en población, ¿vale? Y entonces, en ese momento, las cosas se van a entender y comprender conforme la población lo entienda, conforme la cultura lo entienda, conforme la cultura lo conozca. Y ahí es donde tenemos que estar atentos en la práctica. ¿Sí me doy a entender? Sí, ¿Puedes repetir eso, Yadviel, lo de evolución cultural activa, porfa? Si la evolución cultural activa es la manera en la que la sociedad se mueve. Por ejemplo, hoy por hoy hay algo que se llama Agenda 2030, ya la hemos hablado, ya hemos hablado de los propósitos de la Agenda 2030 y un colectivo se ha colgado de ese movimiento para vender una locura, ¿vale? No entiendo con qué sentido, para creer que hay más que hombre y mujer. Y eso es una batalla cultural. Eso no es un tema biológico. Ahí están echando al lado la parte biológica y tenemos que estar muy atentos en cuál es el verdadero sentido para poder frenar, entender y con lógica activa, ¿verdad? Con conocimiento, derribar sus ideologías. ¿Por qué no dejan de ser ideologías? Todo el mundo se ha movido con ideologías, correctas, incorrectas, pero no dejemos de plasmar, ¿verdad? La buena costumbre, el buen conocimiento y la buena fe. ¿Sí me di a entender, amados? Ok, Pero, sí, sí, pero, o sea, lo que pasa es que esas ideologías se pegan más al libertinaje que a la disciplina, ¿no? Porque totalmente. si hubiera una disciplina social, implica en que uno tiene que ser constructivo, no destructivo, ¿no? Correcto. Pero se ve desde la educación, Armando, tú lo sabes. Es desde que se olvidó la cultura del esfuerzo y empezó la cultura del privilegio, donde es que se lo merece el niño por ser niño, ¿no? Es que no repruebes al niño porque se lo merece por ser niño, tenlo en consideración, pero le quitas el propósito de esforzarse y entonces todo lo que le digas te lo va a aceptar y te lo va a aceptar como cierto. Y pierden su sentido crítico analítico. Pero es ahí donde ya no hay adultos funcionales, ¿no? Porque cuando la realidad los alcanza, es cuando dices, o sea, nací en el privilegio de estirar la mano y la realidad no me lo concede, ¿no? ¿Sí? Y tienes que disciplinarte a trabajar por lo tuyo, al esfuerzo propio, y es a lo que no están acostumbrados o no quieren. Y entran en crisis. Yo más bien también creo que luego a veces pues dices, ¿por qué Dios me hace esto, no? Más bien te lo hiciste tú, ¿no? O sea, ¿en qué momento Dios va a escuchar desde tu privilegio que le quieres estirar la mano, ¿no? Y a esto, Armando, viene esta parte. ¿Cuál va a ser el futuro? Por aquí lo vimos. El futuro de la iglesia. El análisis del presente y del futuro de la iglesia. ¿A dónde va a llegar? Esa es la iglesia que vas a recibir. Esa es a las personas que vas a enfrentar. Esa es la realidad que vas a tener que vivir y cómo lo vas a hacer. Si a lo mejor tú estás ensimismado en tu idea y te cierras, en lugar de entender la falla, explicar la falla y con mucho amor corregir el pecado.
Elementos de la práctica. ¿De qué nos tenemos que basar? De amor, justicia, misericordia, esperanza, apatía o empatía. Empatía, ¿no? Empatía. Apatía a ciertas cosas. ¿Se me va a entender? Empatía con el ser humano, dignificando al ser humano. Esa parte no se les olvide. Dignificar que un ser humano es un ser humano. Me gusta muchísimo un video que vi, donde le dice un niño a su mamá, mamá, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué te pasó? En la escuela me encontré un niño que es igualito a mí, igualito. Es más, nos preguntan si somos gemelos. Imagínate eso, Armando. Usted que tiene un gemelo y que te diga tu hermano, no, 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 en el trabajo tengo un amigo que es igualito a nosotros. ¿No te daría curiosidad de conocerlo? Pues sí. Y entonces va el niño con la mamá con curiosidad. ¿Cómo que un niño igualito? No, hombre, mi esposo ha de haber hecho este se parece a mi esposo. Y va con el amigo. A ver, hijo, preséntame a tu amigo que es igualito a ti. El niño era un güerito y le presenta un niño moreno con pelo afro. Mira, mamá, somos igualitos, míranos, somos igualitos. Me encanta ese video porque lo que está promoviendo es que somos seres humanos con dignidad y basados en esa dignidad, somos iguales, independientemente de la estructura, del color, de la sexualidad, somos iguales delante de Dios, siempre. Eso, pero eso no me permite ser empático con ideas donde no tengo que ser empático, donde sí tengo que rechazar ideas. Estábamos viendo, por ejemplo, cuando se analiza una problemática en una dinámica del grupo, del conflicto, se analizan tres posturas. Hablemos del bullying. Hay tres personas, el bulleador, el bulleado y hay una tercera, ¿Y el que lo permite? el El que observador. observa. Y los tres están dentro de lo mismo. Y un observador puede ser el punto de cambio. El observador puede convertirse en un interventor, donde es empático con el sufrimiento de él y apático con el abuso de él. ¿Se me va a entender? Sí. Entra la apatía, sufrimiento humano, humanidad y solidaridad y humanidad pecadora. La tengo que entender. Yo no puedo andar juzgando a la gente, amados, no se debe. Tengo que entender nuestra humanidad pecadora para poder ejercer una idea práctica en el cristianismo. ¿Hasta aquí dudas, amados? No. 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 Ok, la praxis del ¿No? hombre. Ahora estamos hablando de una cuestión personal. La anterior es una cuestión con terceros. Disponibilidad propia. ¿Cómo me gustaría? Yo recuerdo a este hermano, lo recuerdo y nunca se me olvida su idea. No, pastor, me invitaron a orar por él a su casa, me retaron en lo profético y recuerdo que en la plática me dijo, no, pastor, ¿cómo me gustaría tener un ministerio de niños, ayudar a muchos niños, cantar, enseñar y darles la palabra de Dios?
y no tenía solamente un hijo. Oré a Dios para que Dios le diera un segundo hijo y se lo dio. Su esposa se embarazó y y lo vi 5 años después al hermano. Todavía vivía el papá del hermano, me invitaron, fui con él, hablé con él y yo estaba muy en mi inocencia de aquellos años, como mis 27 años, en mi inocencia yo iba muy contento en preguntarle cómo iba su ministerio de niños. ¿Y qué creen que había pasado, hermanos? 5 años después, pues no hizo nada. No había ministerio porque No había tenía muchas ministerio. pasiones con los dos hijos. Y con su trabajo y con sus ideas y sus viajes y no había ministerio. Entonces, disponibilidad propia, disponibilidad para Dios y tu incondicionalidad. Uf, esta parte, amados. Esta parte me ha roto últimamente con una idea que he estado discutiendo sobre la paternidad espiritual. En la paternidad espiritual, los hermanos que empezaron a caminar en ella ya se están dando cuenta de las problemáticas que la paternidad espiritual conlleva. Ejemplo, no es que el pastor es como un padre para mí, es más, hasta le dicen papá, ¿eh? Eso es cierto. ¿Está mal? No, no está mal. Yo la practico, yo no la practico. Dios me dio un pastor y un padre espiritual que ya está en la presencia de Dios de, de, de un nivel que yo no tengo manera de adoptar otro. No sé si me va a entender. Mi padre fue mi padre terrenal, mi padre espiritual y mi pastor y me guió de una manera preciosa. Entonces, eh, me dice el hermano, no, pastor, ¿qué cree que estoy muy sacado de onda? Porque pues mis hijos espirituales, iba a casar a un hijo espiritual y se peleó conmigo porque lo senté, lo regañé, le hice, se enojó con el pastor y abandonó al pastor, se fue. Pero cuando lo caso, hermano, ahí estaba el papá del joven. Entonces, imagínese, el papá del joven lo abandonó, era adicto, lo dejó, lo lastimó mucho su casa, abusó de su casa y está honrando a este hombre, que es su padre biológico, lo está honrando. Y yo que lo restauré, le restauré el matrimonio, lo llevé a crecer, le enseñé a ser empresario, lo levanté, porque lo regañé, se fue de la iglesia y no me quiere ver ni en pintura. Pero al papá adicto, al que le pegaba, al que no le dio nada, a ese sí lo honra. Pues se nos ha olvidado que la iglesia es como una familia y que si hemos aprendido algo para mantener una familia unida, hay algo que se llama incondicionalidad. Porque cuando estamos dentro de un ministerio y tenemos condiciones, pues no va a prosperar ese ministerio para nada. ¿Por qué? Sí voy, pero sí es en la hora que yo pueda. Sí voy, pero si está aquí a la vuelta. Sí voy, pero si tengo tiempo, Señor. Sí voy si no estoy cansado. Sí voy incondicional. Es para Dios. Está fuerte. Y sobre todo, esperanza, fe y amor, que son los principios que Dios pide que nunca pierdas. Amor, fe y esperanza, pero el mayor de ellos es Él. Abunden vosotros amor, fe y esperanza. El mayor de ellos es el amor. De ahí viene la praxis. ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? Ah, bueno, pues para sostener este propósito de Dios. No es mi propósito.
Tengo que negarme a mí. La confrontación entre el objetivo personal y la voluntad de Dios. Ay, ¿cómo vamos a tomar praxis cristiana si tenemos también propósitos personales? ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero tenemos que considerar estas acciones. Causa y efecto. Todo lo que haces, Tiene una consecuencia. ¿se acuerdan? A priori, ¿qué estamos estudiando en a priori? A priori, antes de que sucedan las cosas. A posteriori, los efectos de las cosas. Personas en condiciones de adicción, contexto histórico, social, económico, emocional, la iglesia, la postura de la iglesia sobre una persona en crisis de adicción. ¿Cuál es la postura de la iglesia? Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué textos usarías para apoyar a dicho individuo? ¿Solamente tendrías que ministrar al individuo o también a la familia? No, también a la familia, ¿no? Claro, sale herida, muy herida. Sí, o sea, Orientar a como la... lo mencionaste hace rato, ¿no? Una parte hace que duela al todo, ¿no? Si Sí, es parte de una familia, un integrante dolido hace que duela a toda la familia, ¿no? claro. Y llegar a acuerdos y llegar a cambios, porque cansa, es desesperante, lastima los corazones. Y el tema de la adicción es que se basan mucho en la, eh, ay, ¿cuál es la palabra correcta? En la disociación. Están muy disociados de una realidad basado en una mentira. Y entonces, pues todo lo que ellos encuentran como vulnerabilidad la van a utilizar, pero en su contra de ellos, porque están disasociados. Entonces tú le muestras amor y ellos ven ventaja. Tú le muestras misericordia y ellos ven abuso. No, esa persona tiene que vivir un proceso donde tiene que romperse, donde tiene que aprender, donde tiene que confrontarse a una realidad. Y que esa realidad lo está llevando, su toma de decisiones lo ha llevado a una pérdida hasta de la voluntad. Y ahora viven para consumir y consumen para vivir y se hace una onda fuertísima. ¿Cómo atacar eso? Pues hay que trabajar mucho. Es difícil, es muy difícil. Hay pocos lugares donde realmente se trabaja. Es fuerte. Y si no, pues te vas a encontrar con juicio, van a tomar el juicio como pretexto a caer. Es bien complejo. Por eso hay que ser muy prácticos. Tomen estos ejemplos, tomen estas herramientas para tomar decisiones prácticas. ¿Vale? Dudas, amados, esto era para verlo en 3 clases. Me tuve que ir rapidito porque ya perdimos mucho tiempo. ¿Dudas o preguntas? No. No, ¿Seguros? no. Muy bien, amados. Entonces, pues vámonos con lo importante.